Dicen que antes de que el hombre caminara sobre la tierra, ya había voces hablando en el silencio. Hay relatos tan antiguos que fueron escritos no con tinta, sino con fuego en el alma de quienes los presenciaron. Mucho antes del diluvio, antes de los reyes, antes de las guerras, hubo una batalla en los cielos. Y lo que cayó desde lo alto no fue lluvia, fueron decisiones que cambiarían el destino de la humanidad. Hoy te contaré esa historia, pero escúchame bien, porque algunos secretos no viven en las palabras, viven en el silencio de quien se atreve a escuchar. Y fue ahí, en ese silencio, donde aparecieron los primeros signos, sellos grabados en piedras que no deberían existir, sellos que vibraban como si tuvieran un pulso propio. ¿Alguna vez has visto algo que no entiendes, pero que aún así te hace retroceder? Los sellos estaban prohibidos. Nadie debía tocarlos. Nadie debía mirar fijamente sus símbolos deformados. Pero cuando el primero se abrió, la realidad empezó a torcerse. Al principio, solo eran fisuras en el aire, pequeñas grietas donde la luz se curvaba y la oscuridad respiraba. Pero pronto se convirtieron en portales, puertas hacia dimensiones conocidas por algunos, pero aceptadas por ninguno. Universos fragmentados, tiempos rotos, mundos donde criaturas híbridas, mezcla de lo que fuimos y lo que nunca debimos ser, esperaban desde hace siglos. Dime algo, si se abriera un portal frente a ti, ¿te atreverías a mirar lo que hay dentro, aunque supieras que tal vez no regreses igual? Las primeras personas que cruzaron no volvieron completamente humanas. Traían consigo unidades, presencias adheridas a sus mentes, ecos de otras versiones de sí mismos, susurros de otros universos que competían por control. Algunas noches despertaban diciendo nombres que no eran suyos. Otras veces, sus sombras se movían unos segundos después que sus cuerpos. ¿Te imaginas ver tu propia sombra actuar con voluntad propia? Pero lo peor no eran los híbridos, sino lo que estaba detrás de ellos. Porque cuando el segundo sello cayó, se descubrió una verdad aterradora. Los sellos no se hicieron para abrir puertas, sino para cerrarlas, para mantener algo fuera, algo que lleva milenios intentando entrar. Y si los sellos están cediendo, porque desde el otro lado, una entidad que no pertenece a ningún universo que entendemos está forzando su paso. Cada grieta en la realidad no es un accidente, es una advertencia. Y cada susurro en el silencio es una invitación. La pregunta ahora no es qué está por cruzar, sino cuando la última dimensión caiga, cuando el último sello se rompa, cuando la puerta se abra por completo. ¿Estarás listo para conocer lo que siempre estuvo esperando en la oscuridad entre mundos? Dicen que
cuando el eco de ese crujido atravesó el vacío, los silencios dejaron de estar solos, y lo que antes vivía en la nada, ahora tenía algo que escuchar, algo que seguir. La grieta que se abrió al romperse el primer sello era mínima, apenas un hilo de luz negra, pero detrás se movía algo. Se movía como si hubiera esperado miles de eras a que alguien cometiera ese error. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque jures que estás solo? Eso fue exactamente lo que la humanidad sintió esa noche. Cuando la grieta se ensanchó, aparecieron ellos. Los antiguos textos los llamaban híbridos del quinto universo, pero nadie sabía realmente qué eran. Tenían forma humana hasta que parpadeabas, porque al parpadear sus sombras se movían por separado, como si cada sombra fuera un ser diferente. ¿Cómo explicar algo que existe en dos realidades al mismo tiempo? Sus ojos no tenían pupilas, sino patrones geométricos que giraban y se encogían, como si dentro vivieran galaxias que no deberían existir. Y lo peor, cuando te miraban, sentías que revisaban tus recuerdos como quien hojea un libro viejo. Y si alguien pudiera ver tus pensamientos y corregirlos, lo que sucedió después fue llamado el desfase, el instante en que los sellos prohibidos pierden fuerza y permiten que universos enteros se mezclen con el nuestro. Las calles comenzaron a doblarse. Los relojes retrocedían 1 minuto, luego avanzaban 3. Las voces de personas que murieron hace años se escuchaban desde habitaciones vacías. ¿Qué harías si un lugar que conoces empieza a recordar cosas que jamás pasaron? Las grietas crecieron, y detrás de cada una se veían siluetas enormes, alargadas, imposibles, como si estuvieran hechas de fractales vivos. Eran unidades antiguas, entidades que existían antes de que el tiempo tuviera nombre, y todas miraban hacia aquí, hacia nosotros. Los híbridos avanzaron sin prisa, como si ya supieran a dónde ir. Nadie entendía su lenguaje porque no hablaban, pero todos escuchaban su voz directamente en la mente. El sello que liberaron no era el último, era el primero, y nos falta encontrar el nombre. Ese nombre, un nombre olvidado, borrado de todos los registros, un nombre que no debería existir y que, aún así, sigue escuchándose en las dimensiones rotas. ¿Por qué una entidad de otro universo buscaría un nombre humano? ¿Qué significa ese nombre? Y lo más inquietante, ¿por qué lo pronuncian como si te conocieran desde antes de nacer?
La presencia de esos seres causaba un efecto repulsivo. Las luces parpadeaban, las bocinas fallaban, los animales huían, y quienes se quedaron cerca comenzaron a escuchar ese nombre en sus sueños. Los científicos creyeron que podían contenerlos, fallaron. Los templos prohibidos intentaron sellarlos de nuevo, fallaron también. Y los híbridos solo seguían avanzando, hasta que uno de ellos, el más alto, el que tenía 3 sombras en vez de una, se detuvo. Levantó la mano y todos vieron algo entre sus dedos, un fragmento del primer sello, todavía caliente, todavía vivo. El segundo sello caerá cuando encontremos al portador del nombre. Está entre ustedes. Y entonces la grieta se abrió un poco más, solo un poco, pero suficiente para que algo enorme respirara desde el otro lado. La pregunta es, ¿qué crees que pasará cuando ese algo atraviese por completo? ¿A quién están buscando realmente? Y si ese nombre fuera el tuyo, ¿lo sabrías? Y ahora, antes de que este portal termine de cerrarse, quiero preguntarte algo. ¿Crees realmente que conoces tu propio nombre? ¿O hay otro esperándote desde el otro lado? Si quieres descubrirlo, suscríbete, déjame tu comentario y prepárate para la próxima parte, porque lo que viene no debería existir, pero ya está en camino. Bienvenido a Dimensión Desconocida.